Gloria al Señor, aleluya. Qué precioso es estar en la casa de Dios, hermanos, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Y lo más lindo es poder llegar a los hogares de cada uno de mis hermanos, amigos, amigas, que muchas veces nos sintonizan. Que la paz de Dios reine en sus hogares, y así también, si algo pueden tener en este culto que vamos a ofrecer a Dios, bueno, recíbanlo en el nombre del Señor. Quisiera que fueran a San Lucas en el capítulo 22, el versículo 38. Ahí vamos a estar teniendo la palabra del Señor y aleluya, me gustaría que fueran todos. San Lucas capítulo 22, versículo 38. Aleluya, amén. Si gustan ponerse de pie, los que puedan, los que no, se pueden quedar sentaditos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos dijeron: aquí hay dos espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Bendito Padre, en esta preciosa tarde, le damos gracias por todo lo que usted nos ha permitido, Señor. Gracias por este día de trabajo, Señor, que hemos tenido, y ahora podemos, Señor, regresar a los hogares y a la vez, Señor, estar en este lugar, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Le doy gracias por la oportunidad y le pido, Señor, la bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos en este lugar. Reciba usted la honra, la gloria y la alabanza, nuestra ofrenda que traemos a usted, eterno Dios. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, la reciba y pueda subir, Señor, delante de su presencia, olor grato. Gracias por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor en esta preciosa hora, hermanos. Aleluya. Bendito sea su nombre, Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Vamos a cantar al Señor unos cantos de adoración al Señor, rápidos, preciosos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré. Voz de júbilo y de salvación
voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová sublime es, la diestra de Jehová hace valentía, la diestra de Jehová sublime es. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Lo oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, con pandero danzará y dirán: ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, con pandero danzará y dirán: ¿Quién como Jehová? Y dirán: ¿Quién como Jehová? Aleluya, Señor Jesús. Alábele porque Él vive, aleluya. Digno de alabanza es nuestro Señor. Qué precioso es alabarle, qué precioso es glorificarle, hermanos, porque muchas personas quisieran hacerlo, pero no pueden. Están en un hospital, muchos están enfermos, pero nosotros que tenemos la salud vamos a decirle al Señor este precioso canto. Yo creo que para ustedes el Señor es un torre fuerte, amén. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será.
Vamos a cantarle al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón ese canto. Yo creo que se lo saben. Ese precioso canto que dice: Espíritu, eres real. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios es real? Amén. Espíritu, eres real. Espíritu, eres real. Tú llenas toda mi vida, tú llenas todo mi ser. Espíritu, eres real. Espíritu, eres real. Espíritu, eres real. Tú llenas toda mi vida, tú llenas todo mi ser. Espíritu, eres real. Vamos a decírselo una vez más. Espíritu, eres real. Espíritu, eres real. Tú llenas toda mi vida, tú llenas todo mi ser. Espíritu, eres real. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque usted está en medio de nosotros en esta preciosa tarde. Reciba, Señor Jesús, la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Hemos venido a adorarle, hemos venido a exaltarle, hemos venido a decirle que le amamos, hemos venido a expresar nuestra gratitud delante de usted, Señor. Reciba la alabanza, reciba la honra, la gloria en esta preciosa hora. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Aleluya. Gloria al Señor. Quiero compartir, hermanos, aleluya. Quiero compartir con ustedes en San Lucas capítulo 22. En San Lucas capítulo 22 se encuentra, hermanos, un pensamiento de la palabra que me impactó, que, hermanos, lo relaciono con lo que estábamos hablando el domingo. El domingo estuvimos compartiendo de las cosas que contaminan al hombre, a la mujer, al ser humano, en otras palabras, así en general. De las cosas que pueden contaminar a los seres humanos. ¿De dónde vienen las tentaciones? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De dónde vienen las tentaciones? Es el tema, hermanos, que vamos a estar platicando. Capítulo 22, versículo 38. Dice: entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Miren lo que le dice Jesús: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Mire qué oración más bella la que Jesús hizo. Padre, bueno, yo la siento bella, como la forma como él se expresa. Si quieres, pasa de mí esta copa. Lo que iba a pasar, lo que se aproximaba a Jesús. Pero le dice Jesús: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, mire qué cosa más tremenda. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, y les vuelve a decir, y orad para que no entréis en tentación. Les vuelve a decir Jesús. Aleluya. Fíjense que estaba
pensando, ¿verdad?, este día en este capítulo. Y en la mañana también me iba pensando, hermanos, acerca de todo lo que estuvimos hablando el domingo. Y aquí vemos algo que me llama la atención. Jesús conocía que sus discípulos estarían siendo tentados. En un momentito, hermanos, vamos a ver cómo sucede la tentación aquí. Y Jesús lo conocía, Jesús sabía que ellos iban a pasar un momento de tentación. Aleluya. Y les dice que oren para que no caigan en esa tentación. Jesús les estaba advirtiendo, porque la tentación estaba, hermanos, al pie. Estaba ya, casi se acercaba a la tentación. Pero qué cosa me llama la atención, que ellos no pudieron identificar lo que Jesús les estaba diciendo. Dice qué cosa más rara. Que, hermanos, dice el versículo, versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación, dijo Jesús. Pero ellos no comprendieron las palabras de Jesús, creo yo, no las comprendieron. Y eso es algo que me llamó la atención, porque el principio, hermanos, de que se empieza a originar la tentación, se empieza a originar en el corazón de los discípulos. No sé si usted se dio cuenta, pero ahorita se lo voy a llevar ahí para que se dé cuenta. Se origina en el mismo grupo de ellos y en ellos. Le decía el domingo que, hermanos, las cosas, hermano, que hay que tener cuidado son las que salen de adentro del corazón. Porque les decía el domingo, porque esas son las que contaminan, dijo Jesús, al hombre. Fíjense que les decía el domingo, muchas veces nosotros pensamos que hermanos, lo que vemos, hermano, eso es lo que contamina al hombre. No, lo que sale del hombre. Y mire, en cierta ocasión, no sé si sea cierto o a saber si pasó o no, pero en cierta ocasión había un señor, hermanos, que no miraba a las hermanas ni a las mujeres. Siempre que estaba, agachaba la cabeza y así caminaba, no miraba. Porque muchas veces nosotros pensamos que la tentación viene de ahí, de la mujer, de lo que nosotros vemos. Jesús aclara, está bien claro, que la tentación, hermano, Jesús dijo que viene de adentro de nosotros. Y qué cosa más extraña, ¿verdad? De lo que hay adentro del corazón del hombre, de ahí viene. Entonces le decía el domingo, por esa es la razón mire, aquí voy a meterme en esto, para no entrar en tentación necesitamos estar, ¿qué tenemos que hacer? Les decía el domingo, tenemos que ejercitarnos en la oración. Mientras tú y yo oremos más, vamos a sujetar, y yo pensaba, hermanos, en esta mañana, cómo llamarle a eso. Vamos a sujetar una cajita negra que tenemos adentro, que está allí adentro del corazón. Cuando Jesús dice salen del corazón, es de esa cajita negra. Esa cajita negra está abierta, pero eso sí, a través de la oración no permite que salga nada. Mire qué precioso es esto. ¿Y cómo venimos a obtener esta cajita negra? Cuando pecó nuestra madre allá, Eva cuando pecó, hermano, fíjense, cuando Dios creó a Adán y después a Eva, hermanos, eran santos, caminaban en un Edén, tenían comunión con Dios. Mire qué precioso, eran perfectos, en otras palabras. Pero cuando, hermanos, Eva pecó, ahorita voy a ir con esto, cuando Eva pecó, hermanos, ella vino al obedecer a Satanás. Satanás vino y introdujo, mi modo de decírselos, esa cajita, no vaya a pensar que es una cajita real, es un lugarcito ahí donde Satanás puso un derecho. Oiga bien, un derecho. Por esa razón, hermanos, Dios tuvo que sacarlo del Edén. Y por esa razón el hombre necesita salvación. Mire, entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, hermano, Satanás pierde todos sus derechos. Pero la cajita sigue ahí adentro.
con lo que Jesús dijo el domingo. Sigue adentro. Por eso es necesario que, dice Jesús, orad sin cesar para que no entréis en ¿qué? En tentación. A la verdad, dice, el espíritu está presto, pero la carne no. Y me encanta porque lo compara y dice, el espíritu está presto, pero la carne no. La carne, hermanos, no está presta porque tiene esa manchita de nuestra madre Eva, la que todos los seres humanos están cargando. No sé si se recuerdan ustedes, cuando ustedes estaban en tinieblas. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? Amén. Aquí tenemos un pueblo grandísimo, las sillas están llenas de puros ángeles. Aleluya, bendito sea el Señor, bienvenidos todos los ángeles. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, no sé si se recuerda que usted y yo pecábamos, hermano, y le dábamos bola a la hilacha y no sentíamos ningún remordimiento de nada. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas. Porque Satanás tenía, hermano, todos los derechos ahí, y él entraba y salía cuando le pertenecíamos a él. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, no sé si usted se da cuenta, hermano, mire, no sé si usted se dio cuenta que ya usted, hermano, ya no le pertenece al enemigo. El enemigo ya no tiene derecho. En la cruz del Calvario Jesús le quitó todos los derechos, pero la cajita sigue adentro. Entonces, cuando el cristiano, hermanos, él es tentado, hermano, fíjate, no es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Dios no puede ser tentado por el mal. El hombre, el cristiano, bueno, ni modo, no vamos a hablar de los que no son cristianos, somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias, dice Santiago, adentro del corazón, lo que Jesús dijo. Si el hombre, hermanos, no ora, si la mujer cristiana no ora, no mantenemos ese contacto con el Espíritu de Dios, hermano, entonces la carne va a gobernar y ella va a ser la jefa. Entonces el Espíritu va a estar aquí. Fíjese. Y usted va a ser bien presto. Nosotros los hombres vamos a ver por ahí algo que el palito de mango, vamos a poner una figura que el palito de mango, que ustedes los hombres ya saben qué es, ¿verdad? Y las mujeres creo que ya se imaginan qué es. El palito de mango, y que qué precioso ese palito de mango. Me dan ganas de comerme esa fruta, dice uno, los hombres. ¿Por qué? Porque la carne está dominándolo. Gobierna la carne. No sé si les ha pasado a ustedes. A todos los hombres nos pasa. ¿Por qué? Porque nos descuidamos de la oración, nos descuidamos de la lectura, nos descuidamos del ayuno, nos descuidamos del contacto divino, hermano, que debemos de tener. Y eso sucede en las hermanas también, hermano, en las mujeres también. Quizás, hermano, no de la forma como nosotros, ¿verdad?, los hombres sentimos. Pero, hermanos, si la mujer se descuida, si una mujer de Dios se descuida, hermano, ¿qué es lo que va a fluir, hermano? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En esta ocasión, hermanos, los discípulos le dicen a Jesús, mire, fíjese cómo se crea la tentación aquí. Observen cómo se va a crear la tentación. Mire, dice el versículo 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. ¿Qué creen ustedes de dónde venía eso? Señor, aquí hay dos espadas. ¿De dónde venía eso? Señor, aquí hay dos espadas. Y les dijo el Señor Jesús, basta, les dijo. Aquí hay dos espadas. Hermanos, en realidad vemos aquí, hermanos, como que ellos estaban tentando a Jesús. ¿Me entienden? Como que lo estaban tentando. En cierto modo, el juego de palabras es como que eso también va ahí. Pero Jesús les dice, basta, les dice. En otras palabras, sáquense esos pensamientos de la cabeza. Que no han comprendido que yo soy Dios. Que no han comprendido que yo puedo bajar a una legión de ángeles y me defienden. Ellos, hermanos, dijeron, aquí hay dos espadas. Y muchas veces tú y yo, hay veces así reaccionamos. Cuando tú y yo reaccionemos así, es el comienzo de algo que va a salir. Ahí tú tienes la potestad de decir, en el nombre de Jesucristo, yo me declaro
victorioso en Cristo. Aleluya. Y ninguna tentación va a poder quitarme la paz. Ni la paz de mi hogar, ni la paz de mi familia, ni la paz con mi esposo, ni con mi esposa. ¿Por qué? Porque lo vives en una vida espiritual y el Espíritu te lo hace sentir. Pero ellos no entendieron la voz de Jesús. Jesús les dijo, basta ya, les dijo. Ustedes pensando en lo material, pensando en querer defenderme con sus bracitos. Ustedes son unos inútiles, le quiso decir Jesús quizás así. Basta, le dijo. Entonces, mire, por eso le dije, ahí comienza, ahí es el comienzo de la tentación. Entonces Jesús les dice a ellos, miren lo que les dice. Y saliendo se fue, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, miren lo que les dijo, orad. ¿Para qué? No entréis en tentación. Yo me preguntaba, ¿por qué razón Jesús les dijo eso antes de haber entendido el versículo de arriba? 38. Yo me quedaba, ¿por qué razón Jesús les dice eso? ¿Será una enseñanza que Jesús... Ay, déjele, hermano, está cansadita. ¿Será una enseñanza que Jesús les quiere enseñar? A ellos decía yo, no, Jesús les estaba diciendo, les quería evitar algo que iba a venir adelante. Y les dice Jesús, orad para que no entréis en tentación. Siguiendo la frase, las palabras que ellos habían dicho, Jesús, aquí hay 2 espadas. Esto es tremendo. Y mire lo que dice el versículo que sigue. Aleluya. Miren lo que dice el versículo que sigue. 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, aleluya. Cuando nosotros querramos algo de Dios, cuando nosotros querramos algo, una sanidad, una respuesta, este es un buen ejemplo que Jesús da. Y dice Jesús a lo que él iba a pasar. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice lo que le dice Jesús en la oración. Y observe, hermanos, lo que pasó después. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo a Jesús. Mire qué precioso, la respuesta de Dios vino, hermanos, solo para fortalecerlo, pero no para sacarlo del momento difícil que Jesús iba a pasar. Solamente lo fortaleció para que él, aleluya, pudiera permanecer en la cruz, llegar a la cruz y morir por usted y por mí. Es todo lo que Dios hizo. Mandó un ángel y lo fortaleció. ¿Cómo lo fortaleció? ¿De qué manera? Él se sintió, hermano, fuerte ya en ese momento. En lo que es, hermano, humanamente y psicológicamente. Listo para morir por usted y por mí. Mire qué precioso. Esto a mí me encanta. Y estando en versículo 44. Y estando en agonía. Mire, ahí estaba en agonía. Y yo creo que, hermano, esta oración es bastante importante. Orar de esa forma. Dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjese la magnitud del sudor, cómo Jesús sudaba. Dice que, hermanos, las gotas eran tan espesas, hermanos, que parecía, hermanos, como sangre. No era sangre, sino que el sudor que le echaba, hermano, parecía sangre. Mire qué terrible cómo estaba él. Ahora vemos aquí algo. Y mire algo que le voy a enseñar aquí en esta preciosa hora. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos. Y mire, y los halló, que dice, durmiendo a causa de la tristeza. Aleluya. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los halló durmiendo a causa de la debilidad de ellos y la tristeza. Me puse a pensar, debilidad, tristeza.
la tristeza, hermanos, debilita al cuerpo. Un hombre, hermanos, o una mujer que pasa un momento difícil, está pasando un momento difícil, hermano. Eso, hermanos, hace que el cuerpo, hermanos, se debilite. Y esa es la causa porque ellos, hermanos, están así. Y yo espero que agarre el mensaje. La iglesia de Cristo está debilitada. La iglesia de Cristo se ha debilitado. Y esa es la razón por la cual no oramos. Iba a decir no oramos. Dios, hermanos, está llamándonos a que nosotros oremos para que no entremos en tentación. Eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia. Que nosotros nos levantemos y que empecemos a celebrar. Levanta tu voz en cuello y empieza a danzarle, oh hija de Sión. Salta de alegría, deja la tristeza de un lado y empieza a darle gloria y honra al que vive. Rejuvenece tu cuerpo con el agua del Espíritu. Rejuvenécelo, agarra fuerza de lo alto porque necesitamos esa fuerza espiritual para empezar a arrodillarnos, para empezar a decirle: Señor, heme aquí estoy, Señor, aleluya. Y decirle: Señor, he fracasado, Señor, pasé la tentación, no la logré pasar. Caí en la tentación, pero aquí estoy delante de tu presencia, levantándome una vez más, aleluya, tomando fuerza de lo alto, pidiéndote, Espíritu Santo, que me dé fortaleza, que me fortalezcas, aleluya. ¿Para qué? Para poder ver tu gloria, aleluya, y no ser vencido nunca más. Miren lo que dice el versículo, aleluya, dice el versículo, le dice Jesús: ¿por qué dormís? Levantaos. Y les dice una vez más: y orad para que no entréis en tentación, les dice Jesús una vez más. ¿Todavía usted no ha visto la tentación? Fíjese que la tentación de los apóstoles, hermano, la tentación que pasan, yo creo que todos los apóstoles fracasaron. Todos los apóstoles fracasaron con la tentación. Yo creo que ninguno salió, hermanos, a querer decir uno: yo pasé la tentación. Todos fueron un fracaso. Miren lo que dice el versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y en él el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ahora observe el versículo 49 y mire lo que hay ahí. Porque no estoy hablando de Jesús, estoy hablando de los discípulos. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor. Y miren lo que le dicen a Jesús: ¿heriremos a espada? Hermano, pero no solo le dijeron, ¿cuántas espadas llevan? 2. No solo sino que uno sacó la espada y le voló la oreja a un sobrino de Malco. Fíjese, ahí todos, hermanos, fracasaron. Por eso Jesús les decía: orad. Tuvieron 2 oportunidades: orad para que no entréis en tentación. Pero ellos no, hermanos, obedecieron. Ellos no se pusieron, hermanos, a orar para que ellos pudieran, hermanos, salir avantes y poder decir: hemos vencido. No, fracasaron. Miren lo que le dice el Señor. Mientras hablaba, se le presentó una turba. Dice el versículo 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso me entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo una vez más: basta, dejad qué, basta ya, basta qué, eso que está saliendo de sus corazones. Eso es lo que está saliendo. ¿De dónde salía eso de querer pelear?
¿De dónde creen ustedes que salía eso de querer pelear? De querer defender a Jesús. No habían entendido que Jesús era Dios, no lo habían entendido, creo yo. Tantas cosas que vieron. Salían de sus corazones, de adentro de ellos. De ahí salían. De ahí salió, hermanos, la intención de volarle la oreja. Y a saber qué otra intención tenía pero se le vino la mano y nomás la oreja le voló. Le hubiera pegado en la cabeza, lo mata. Pero solo la oreja, gracias a Dios. ¿De dónde salió eso? Del corazón de ellos. Jesús les dijo claramente: orad para que no entréis en tentación. Ahí están las consecuencias, hermano, de no haber orado. Le voy a decir algo ya para despedirnos, porque nos vamos a despedir. Le voy a decir algo. ¿Se acuerda qué le dije? Le dije de nuestra madre Eva. Nuestra madre Eva, hermanos, pecó. Aleluya. Fíjese, pecó. Desde ahí nosotros le dije que estamos manchados. Fíjese. Dios la sacó del Edén. Porque, hermanos, ellos vivían en un Edén. Vivían en la área espiritual de Dios, porque, hermanos, eran perfectos. Pero cuando, hermanos, vino el pecado, dejaron de ser perfectos. Dios los sacó. Ahora, ¿quién es el que restaura una vez más el Edén espiritual ahora? Jesucristo. Por un hombre entró el pecado y por un hombre, Jesucristo, entró la justificación. Ahora, hermanos, les estaba hablando de lo espiritual. El asunto que la iglesia no entiende mucho. La iglesia no lo entiende, hermano. Ahora Jesucristo nos ha llamado ¿a qué? A vivir en ese Edén. Y a comer, hermanos, porque ya del árbol de la ciencia del bien y el mal ya no podemos comer. Porque ya estamos hasta así, mire, panzones estamos de tanto comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. El Señor ahora nos está diciendo que comamos del árbol ¿de cuál? De la vida. Cada vez que tú expones tu cuerpo en oración a Cristo, cada vez que tú te pones en contacto con la palabra divina, estás comiendo del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. ¿Y qué pasa cuando uno come del árbol de la vida, hermanos? Aleluya. Mire, la gloria de Dios se derrama. Suceden cosas maravillosas, aleluya. Y yo quiero terminar en esta tarde orando por los que están enfermos. Aleluya. Por aquellos que están oprimidos por el enemigo. Quiero orar por aquellos que están pasando un momento económico difícil en todo el mundo donde se habla español. Quiero orar, hermanos, por ustedes, amigos que nos están viendo en esta preciosa tarde. Quiero terminar orando. Aleluya. Y lo último que quiero decirles, termino con esto. Dios quiere que la iglesia, hermanos, tome fuerzas. Que, hermanos, se rejuvenezca como el búfalo. Saquemos adelante, hermanos, lo que tenemos y dejemos toda tristeza, porque el Señor está con nosotros y Él viene pronto por nosotros y Él enjugará toda lágrima, hermanos, cuando Él venga por la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos muchas necesidades, hermanos, en en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y partes de pues donde están los países, nuestra madre patria, España. Aleluya. Ahí por esos lugares donde hablan español también todavía hay mucha necesidad. Y vamos a orar, vamos a interceder por ellos. Y por supuesto nosotros también tenemos necesidades aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en esta hora llegamos delante de su presencia dándole gracias por este momento que usted nos permitió, Señor, estar reunidos en este lugar. Ahora, Señor, vengo delante de su presencia, orando, Señor, por todos estos lugares, Señor, que he mencionado: Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Señor, España y todos los lugares donde hablen español, Padre, y entiendan nuestro idioma, Padre. Si hay alguna persona, Señor, aleluya, necesitada, Señor, en este momento, clamo por ellos, Padre Santo. Si hay algún enfermo, Señor, en esta hora, también clamo por ellos, Padre Santo, aleluya. Pido delante de su presencia, Señor, un milagro, Señor, para ellos. Pido delante de su presencia que usted abra puertas, Padre Celestial, para aquellos que no tienen, Señor, un trabajo, Señor Jesús.
pido que usted mande ángeles, Señor, o a alguien humano, Señor, para aquellos que no tienen que comer, Señor, en estos momentos. Pido, Señor Jesús, en esta hora, para que usted libere, Señor, en el nombre suyo, Señor Jesucristo, a todos aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor, depresiones, Señor, ansiedad, Señor, y todas esas cosas, Señor, que están, Señor, estorbando la salud de ellos, Padre. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, pido por ellos, Padre Celestial. Pido, Señor Jesús, por todos los enfermos, Señor, también de igual manera, Padre Celestial. Los que están infectados, Señor, de ese virus inmundo, Padre, que están en un hospital, Señor Jesús, y los tienen, Señor, ahí, Señor, aislados, Señor. Yo le pido por ellos, Señor, para que los levante, Señor. Pero también pido, Señor, por aquellos que los cuidan, Padre Celestial. Oh, eterno Dios, en esta hora derrame de su gracia, Señor, para que, Señor Jesucristo, mande un viento del norte, este y el oeste, Señor, se lo lleve, Señor, a otro lugar ese virus, Señor, a otro lugar, Señor, a otro lugar, Señor Jesucristo, sea arrojado allá en el mar, Padre. Usted sabrá, Señor Jesús. Le pido en este momento, Señor, por mi hermana, Señor, allá en México, Padre Celestial, mi hermana Eloísa, Señor, que está sufriendo, Señor, que está pasando un momento, Señor, de tempestad, donde el enemigo, Señor, ha mandado, Señor, ese emisario satánico, Señor, para hacer, Señor, que su cuerpo se duela, Padre, más en esta hora, que ese emisario, Señor, y ese dolor se regrese, Padre Celestial, a nuestros enemigos, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, declaro liberación, Señor, en su vida, mi hermana, y que usted la cubra con su sangre preciosa. Ella pueda descansar, Señor, y no solo ella, todos aquellos que son oprimidos por el enemigo, Padre. En este momento clamo por ellos, Padre. Pido por ellos, Padre Celestial. Y gracias, Señor, por los que estamos en victoria. Gracias por los que estamos con salud. Gracias por los que estamos bien, eterno Dios. También nosotros le agradecemos, Señor, también porque usted ha sido bueno y misericordioso para con nosotros, en todos los que estamos, Señor, aleluya, en este lugar, Padre. Gracias, Señor, porque usted nos ha guardado, Señor, hasta este momento, y gracias, Señor, porque hemos visto su mano poderosa. La gloria, la honra y la alabanza sean para usted, oh Cristo bendito. Gloria al Señor. Dios les bendiga. La paz de Dios siga con ustedes y que tengan una noche muy especial y muy linda. Aleluya. Gloria al Señor.